Porque ahora vamos a charlar con Juan Escobar. Él es abogado penalista, es licenciado en seguridad. Además, es instructor de tiro clase A, es decir, los que entrenan a otros instructores de tiro, o sea que sabe bien de lo que está hablando. Además, es policía bonaerense y perito balístico. ¿Por qué vamos a hablar con él? Por el caso de Tiago Correa, este nene que resultó baleado en un intento de robo de un grupo de delincuentes a un policía, que el policía para defenderse salió a los tiros, él estaba con la madre. Ahora vamos a hablar con Escobar. Yo desde mi parte obviamente considero que fue bastante incorrecto el accionar, porque el tipo se puso a dispararle mientras estaban huyendo y obviamente un proyectil puede viajar muchos metros. De hecho, el nene estaba aproximadamente a 180 metros cuando lo impactó en la cabeza y lo mató. No es que estaba ahí al lado. Cuando uno dispara, si va a disparar, tiene que intentar que la trayectoria sea hacia abajo, que sea descendente, justamente para que no salga, que no pasen cuadras y cuadras y cuadras hasta que le pegue a alguien, que eso fue lo que pasó. Así que bueno, eso vamos a hablar con Juan para que nos comente él, siendo penalista, el aspecto legal. Sí. Y también siendo perito balístico, bueno, esto que estamos hablando, pero desde un punto de vista profesional. Bien. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, por suerte. Bueno, estábamos comentando esto que pasó, sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo primero tenemos que entender que nosotros no tenemos los resultados de las pericias. No sabemos si el disparo que impacta en la cabeza del chiquito de la postre fallecido fue un disparo directo o bien fue un rebote, porque las consecuencias son diferentes y tampoco sabemos, porque no tenemos acceso a las pericias, si el disparo, habría que ver los ángulos en los que se hacen los disparos, si el disparo que impacta en este chiquito corresponde a los disparos que se hacen en la primera parte del hecho, que es cuando efectivamente es indiscutible el ejercicio de la legítima defensa. Porque no es lo mismo si el disparo que impacta en el niño fue de los realizados al inicio de la acción, cuando un efectivo policial se defiende de 4 delincuentes armados, reitero, 4 delincuentes armados, o bien si es cuando ya es un poco más discutible el ejercicio de la legítima defensa, que es cuando les disparan en el momento que van en fuga. Entonces habría que tener los datos puntuales de la pericia para poder opinar seriamente al respecto, porque si no estamos haciendo lo que hacen todos, que opinan, y nosotros lo único que tenemos es un chiquito muerto, un delincuente muerto y un personal policial preso, pero no tenemos acceso a las pericias. Perdón, si no recuerdo mal, 11 disparos fueron. Sí, 11 disparos. Claro, y vos lo que decís es que no es lo mismo si es los primeros disparos cuando los delincuentes estaban al lado y corría riesgo su vida porque estaban precisamente muy cerca, que si es el disparo número 11 mientras los tipos estaban corriendo y que el tipo les disparó a, no sé, mientras huían. Por supuesto que no, porque incluso para mí la forma en que se ha hecho la carátula del hecho no es correcto. Hemos pasado inicialmente de un exceso en la legítima defensa ahora a un homicidio por dolo eventual, que aclaro que es una figura, que es una construcción jurídica, no está previsto en el código, que para mí claramente no aplica esa figura, cuando en realidad acá lo que deberíamos tener es una legítima defensa y un homicidio culposo, a lo sumo, porque claramente el homicidio de este chico que existió encuadra como homicidio culposo, no encuadra ninguna otra figura. Esta persona en ningún momento intentó disparar o lesionar o herir a este chico inocente o a su padre. Que eso es lo que significa que es doloso, que no tuvo la intención de hacerlo. Si hubiera habido una intención, claro, estaríamos en un homicidio doloso. Acá no hay ningún tipo de dolo, acá lo que asumimos es una culpa, un obrar imprudente con impericia o negligencia, que es la definición de culpa, ¿no? Cobrar con imprudencia, impericia o negligencia, más no con dolo. El policía declaró y dijo que prefería que me maten antes de que Tiago hubiese muerto. En su declaración detalló que al momento del tiroteo, bueno, como vos bien lo decías, se encontraba con su madre y su hija y que disparó al percatarse de que los delincuentes se acercaban con intenciones agresivas. Esto, Juan, Depe tiene muchísimo más conocimiento, Augusto tiene muchísimo más conocimiento en estos temas, pero hay una situación que esto ya se viene repitiendo, que más allá, digo, no quiero quitar responsabilidad ni nada, ni dejarlo en un segundo plano, pero el error, el equívoco, el accionar bien, mal de la gente, del policía, hay una situación en provincia de Buenos Aires
que es tierra de nadie y es una guerra. Yo entiendo entiendo la pregunta, entiendo por dónde va. A ver, lo que manifestó el personal policial al momento de la declaración indagatoria, que le toma el fiscal a raíz del hecho, no cambia sustancialmente el hecho en sí. Mm, Lo que pasa es que acá hay que analizar un tema. Hasta hace algunos cuantos años atrás, este hecho le hubiera sido achacado a los delincuentes, sí, porque se entendía que eran ellos los que habían generado la situación riesgosa. ¿Se comprende lo que yo digo? sí. Hubo un cambio de jurisprudencia a nivel nacional y eso dejó de existir. No es algo único de la Argentina, en muchísimos países, se diría que en casi todos los países, por lo menos hablo de los países occidentales, no hablo de otros sistemas jurídicos tan distintos como ese, por ejemplo, el asiático o el musulmán, que nada tienen que ver con el nuestro. Ujú. En casi todos los países occidentales, en este tipo de eventos, la responsabilidad penal le es achacada al que da inicio al evento, o sea, al delincuente que genera la situación. Se comprende, ¿no? Lo que Sí, estoy sí, sí, diciendo. sí, sí. En la Argentina, esa figura que existía a nivel jurisprudencial, bueno, fue cambiada y ahora la responsabilidad, en este caso, sería separada, la responsabilidad del delincuente con la responsabilidad del efectivo policial. ¿Qué interpreto yo? Si usted me pregunta qué opinión tengo, yo le di primero una visión jurídica de acuerdo al derecho positivo argentino, una visión puramente técnica. ¿Qué visión tengo yo con respecto a esta situación? Yo creo que realmente los responsables son aquellos que generan la situación que determina este tipo de riesgos, porque verdaderamente es el responsable el delincuente. Claramente es el responsable el delincuente. Cuando un delincuente se da a la fuga y un patrullero lo persigue y el patrullero termina chocando, el responsable debe ser el delincuente que se da a la fuga. ¿Se comprende lo que yo digo? Ujú. Porque es el que genera la situación y el que fuerza la situación. La realidad es que esa es una visión, pero digamos, no es la visión actual del derecho argentino. Independientemente de lo que pueda estar o no sucediendo en la provincia de Buenos Aires, no es la visión del derecho argentino. Que le aclaro que decir la provincia de Buenos Aires no es del todo justo porque la provincia de Buenos Aires, en un total, si usted le evalúa como un total, tiene un índice delictivo en robos inferior al de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que el conurbano es un desastre, que es distinto, pero la provincia de Buenos Aires Eh, tiene el tamaño de Alemania. María Baires pregunta, una pregunta para el señor Juan Escobar. ¿Por qué todavía en Argentina las fuerzas no usan municiones? No sé si lo voy a pronunciar bien, pido disculpas. Hollow Point. Hollow Point, Punta Hueca. Sí, bueno, sí, vamos a aclararlo. Esto es un tema que se ha discutido muchísimo. De hecho, hay hasta algunas resoluciones administrativas, curiosamente, que ahora las vamos a analizar. En lo que se refiere es la munición punta hueca o expansiva. Las municiones que utiliza el tipo de cartuchería que utilizan las policías en la Argentina son de tipo militar, o sea, Mm. son completamente encamisadas. Podrán utilizar cono truncado de 147 grados, 124, básicamente es munición que se caracteriza por generar mucho rebote y por tener lo que se denomina sobrepenetración. Casi todas las policías del mundo, los países civilizados, y no me refiero puntualmente a Estados Unidos, a Perú, a modo de ejemplo, utilizan municiones de tipo de expansión controlada, que son un tipo de cartuchería que en el caso de impactar contra una superficie plana y dura, como puede ser una piedra, un pedazo de metal o lo que sea, no generan tanto rebote porque ceden rápidamente y en el caso de impactar contra una persona se expanden y evitan que el proyectil traspase y siga lesionando. En la Argentina tenemos el decreto reglamentario de la ley de armas, que es el 395/75, que restringe el uso de ese tipo de munición para el uso de la defensa y el uso policial, en la creencia de que algún tratado internacional así lo prohíbe, lo cual es absolutamente mentira, porque hay un único tratado que habla al respecto, que es la Convención Sí. de la Haya, no la de Ginebra. La de Ginebra es otra cosa. Todo el mundo habla de la Convención de Ginebra, pero no tiene nada que ver. Es la Convención de la Haya, en la cual se restringe para el uso bélico entre los países firmantes. Por ejemplo, Argentina firmante, Inglaterra firmante. En la Guerra de las Malvinas no se utilizaron municiones punta hueca que tampoco tienen sentido para un uso militar. En su momento sí, hoy ya no. Ya no, hace 100 años que no, pero bueno, en su momento sí. Lo que sucede es que para el uso civil o el uso policial no están restringidas de ninguna manera las municiones de tipo punta hueca. Mm. Todo lo contrario, es lo que se recomienda.
Pero la Argentina, bueno, tiene el decreto 395/75 que increíblemente las prohíbe. Ahora, lo curioso es que durante el gobierno del kirchnerismo salió la resolución 1770 del 2017, si mal no No, recuerdo, del Ministerio de 2008. Seguridad. ¿Qué año? 2008 no es No, la firmada por Aníbal Fernández. 1770-2008, sí, tenés razón. 1770 del 2008, que la firma Aníbal Fernández, que De hecho, autoriza el es una uso de municiones punta hueca para los efectivos policiales que hagan custodia de personalidades, básicamente de políticos. ¿Por de hecho, qué? Porque, perdón, es una resolución del sí, Ministerio de Seguridad específicamente. sí, del Ministerio de Seguridad. Por eso estoy diciendo que hay que analizar esto, lo curioso, ¿no? Y cuáles son los fundamentos que esgrimen en aquel momento del Ministerio de Seguridad para autorizar este tipo de munición. Casualmente lo que dice es que en el posible enfrentamiento, al no haber riesgo de rebote ni de sobrepenetración, es mucho menor el riesgo para las personas a las cuales se está protegiendo. Lo cual es curioso, porque si el protegido es un político, ahí sí, hay que usar munición punta hueca. Ahora, si estamos hablando de un enfrentamiento en un colectivo, y bueno, la que muere es una mucama, ahí a nadie le importa la munición que Claro, haya perdón, usado, ¿no? y que quiero observar algo porque no sé, por las dudas que no se entienda, para decirlo en simple, la munición que usa actualmente la Fuerza de Seguridad, que es la que le dicen full metal jacket en inglés o encamisada en español, es altamente perforante. Vos le podés pegar a una persona, puede Claro, por atravesar 3, eso, 4 personas más, viajar 100 metros. bueno, por eso lo dije, la Claro. munición que utiliza las fuerzas policiales en Argentina es de tipo militar. De hecho, hay un caso famoso, estudiado, de hace muchos años en el Banco Nación, una mujer, efectivo de la Policía Federal Argentina, se suicida, se efectúa un disparo en la cabeza en el hall del banco, la bala le atraviesa el cráneo, impacta contra una columna de mármol, rebota y mata a otra persona que nada tenía que ver. Bueno, Para que se vea. el caso Chocobar, que Bueno, rebotó en el asfalto rebotaron en el asfalto, y le entró de manera ascendente efectivamente, por el glúteo. efectivamente, y tuvo la energía suficiente como para matar a una persona. Por eso, hay Juan, que analizar también la problemática que tiene el personal policial con el claro. equipamiento inadecuado Mm. que tiene, ¿no? Juan, una conclusión, más allá de que todavía falta, pero si tendrías que hacer un pequeño análisis como cierre de esto. Y que son otros casos que se repiten, ¿no? Yo creo que acorde a nuestro derecho actual, nuestra legislación, el encuadre lógico sería, no hubo un exceso para mí de la legítima defensa por parte del efectivo policial, sí hay un homicidio culposo a raíz de la muerte de este niñito. Ese es el encuadre en nuestra actual legislación. Ahora yo también creo que se debe rever la legislación argentina, porque en este tipo de eventos el responsable final es el que lo inicia, el que lo ocasiona. Y el que lo ocasiona es el delincuente que sale a robar con un arma y a tirar tiros, no aquel que lo reprime. Claro. Si yo salgo a prender fuego por la calle, van los bomberos y los bomberos chocan, el verdadero responsable fui yo. Perdón, yo quiero hacer una observación al respecto. Yo lo conozco, Juan. Y justo estás diciendo el mismo argumento de Patricia Bullrich, que es una persona que te cae mal. Yo quiero subrayar esto porque quizás piensan como, ya trajeron a uno a defender a Bullrich y al que menos traería para defender a Bullrich es a Juan Escobar. No, mira, yo personalmente no le tengo ningún aprecio a la señora Bullrich, pero también el señor Sergio Berni se expresó en los mismos términos. Claro. O sea, no es una cosa que sea puntual de Bullrich. Berni, Claro. también Berni, que pertenece a otro partido que nada tiene que Tal ver con el cual. de Bullrich, se expresó exactamente en los mismos términos, públicamente lo dijo, que el verdadero responsable es aquel que genera toda la acción que a la Claro. postre termina en esto. Esa es la lógica. Aparte es una lógica jurídica, porque Claro. entonces si no ya no tengamos más policía. Claro, no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con una... Que es un hecho, Claro. que es algo objetivo. Claro. Por supuesto, esto no es una cuestión, esto es un hecho fáctico, o sea, el que generó todo este desastre Es el fueron los delincuente, delincuentes que claro. fueron a robar. Entonces, por supuesto que hay consecuencias. Cuando usted tiene un enfrentamiento en vía pública, claro que hay consecuencias. También hay daños, porque hay cosas que se rompen, entonces que vamos a meter preso a los policías por daño. Claro. O sea, yo entiendo que una cosa es castigar el exceso por el exceso en sí mismo, que eso está fuera de toda discusión. O la imprudencia. O una imprudencia. Pero acá estamos hablando de un efectivo policial que fue abordado por 4 delincuentes. Claro. Sí, ¿qué pensaban que tenía que hacer el hombre? ¿Tirarles besos?
O sea, ¿se comprende a lo que yo voy? Son 4 delincuentes que lo guardan. Y a cada rato tenemos policías muertos por todos lados. Entonces también hay que ver eso. O sea, nadie quiere morir. Dice, policía está entrenado. Nadie está entrenado para que lo maten. Claro. A menos que sea un piloto de kamikaze japonés de la Segunda Guerra, pero la historia de la humanidad nadie se entrena para que lo maten. Y no es que si una persona está entrenado es infalible. Claro. Porque hay gente que dice, bueno, pero el policía está entrenado. Sí, está entrenado, pero le voy a dar un dato más. Hace unos años atrás en Estados Unidos se evaluó excelentes tiradores pertenecientes a fuerzas y gente que tenía 100% de efectividad, le generaban situaciones de estrés que se diagramaron con psicólogos y la efectividad bajaba al 40%. Sí, sí, es que en enfrentamientos armados pasa eso. En enfrentamientos es mucho menos, porque estamos hablando que eran situaciones que se las generaban de estrés en condiciones de laboratorio. Claro. Pero nunca van a poder generar el estrés de un enfrentamiento real en el que la vida del hombre está en peligro. Claro. Entonces, si bajaban de 100% de efectividad en polígono a 40%, imagínense lo que es una situación de estrés. Juan, te hago la última y no te quito más tiempo. Tu opinión, acá estoy leyendo mensajes que llegan, opinión si están bien entrenados al egresar de la policía. Bueno, depende, hay muchas policías en la Argentina y todas tienen un entrenamiento diferente. La de provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene un entrenamiento hoy en día razonable y es más, así como durante el gobierno de Vidal el personal policial directamente no tiró, prácticamente no tiraron durante los 4 años, debo decir que en la administración de Sergio Berni, de Berni y Kicillof anterior, se puso que los policías hacen una práctica de tiro por mes. Son 20 disparos, pero es una práctica mensual, lo cual es muchísimo más lógico y deseable que tiren como tiraban antes, que eran 10 tiros o 5 tiros por año. Si bien no es lo ideal, hoy el personal policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está razonablemente entrenado. Igual, insisto, excelentes tiradores de Estados Unidos fuera de toda discusión pasaron de 100% de efectividad a 40% en una situación simulada. Claro. No quiero ni pensar en una situación real. Bueno. No es lo mismo, no es lo mismo. El estrés existe, hay un montón de circunstancias, no viene al caso. Hay visión de túnel, sudoración de manos, empuñe flojo, muchísimas circunstancias que se dan que hace que, bueno, que la efectividad no sea la misma. Es un ser humano, no es una máquina la que está disparando. Es un ser humano e incluso el personal extremadamente entrenado y preparado tiene a veces momentos en los que flaquea o no puede controlar bien sus acciones. Así que no debe asombrar a nadie. Escuchen los relatos quieren gente recontra entrenada, de pilotos argentinos en la Guerra de Malvinas. Escuchen los relatos. O a su vez, escuchen los relatos de marinos ingleses. La Armada inglesa yo creo que es una armada de las más entrenadas del mundo y uno escucha los relatos cuando estaban bajo ataque y era exactamente lo mismo que decía el piloto argentino cuando estaba bajo ataque, lo cual quiere decir que es propio del ser humano. Claro. Independientemente del entrenamiento. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer escucharte. Luego, gusto. Saludos.